Hola y gracias por acompañarme en esta entrega número 11 de esta linda serie de lecturas y comentarios del libro En el Jardín de la Fe. Soy Frank Castrellón y esto es Casa de Estudio Beitora. Y este es el libro que estamos leyendo ya hace 11 sesiones, 11 con esta sesión de hoy. Sin más ni menos, de pronto para los que nos visitan en este video número 11 de esta serie de lecturas, les cuento que este libro trata acerca de cómo encontrar el hombre, el camino que le conduce a la auténtica fe, a la auténtica emuná, una palabra hebrea que significa ese acercamiento al Creador a través de la plegaria, de la oración, de la súplica y estar contento con lo que tiene cada día. Entonces, en esas dos cosas se puede resumir lo que es la fe auténtica. Es plegaria, acercamiento al Creador, oración y estar contento con lo que se tiene. Y contextualizándolos en todo lo que hemos mirado hasta ahora en estas 10 sesiones anteriores, podemos decir que el hombre que llega a confiar en el Creador, no tanto de que cree que lo que va a recibir así será, sino que el que cree es porque se acerca constantemente y suficientemente en cuanto a tiempo y calidad al Creador y entiende que todo lo que el Creador le permite tener, recibir, no es una tragedia, no es para el mal, sino que todo obra para bien por cuanto viene del Creador. Entonces, todo viene del Creador, todo es para bien y en todo lo que el Creador le envía a ese ser humano, entiende que hay un mensaje que debe descubrir y de eso se trata la fe auténtica en el Creador. Más que pensar en que lo que voy a recibir, lo recibiré y así será y hecho está, es algo más allá de ello, es un acercamiento, una confianza plena con el Creador y una vida en paz, tranquila y serena. Bueno, precisamente hablando de esa paz y tranquilidad, fue el tema que hablamos en la pasada entrega, en la número 10, el viernes, ya entrando Shabbat, y algunos de los apartes aquí claves decía que todos están apurados y tensos, y en todos lados se escuchan discusiones y querellas. Todo esto es el resultado de la falta de fe. Es lo que vemos hoy por todos lados, e inclusive a veces lo vemos cuando nos miramos al espejo, afanados en discusiones, en querellas. Bueno, pero de eso se trata este libro, nos va a ayudar a salirnos de ese estado y pasar a un nivel mayor. Dice que una persona que tiene fe se siente maravillosamente bien y transmite paz y alegría a todo su alrededor. Incluso dice que las guerras entre los pueblos no tendrían completamente ningún valor si hubiera fe en el mundo. Cada pueblo se contentaría con lo suyo y aceptaría la supervisión del Creador con amor. También mirábamos otra parte que era la existencia del mundo y decíamos que sin fe no es posible la existencia del mundo. No hay ninguna explicación de por qué el hombre debe hacer el bien y alejarse del mal, por qué se necesita la moralidad y la responsabilidad. Si no hay juicio y no hay juez, si la muerte no es definitiva y no hay continuación después de ella, ¿para qué procurar hacer el bien? Pero como entendemos, el hombre que no es natural, sino el hombre que entiende el camino de la fe, sabe que si hay un más allá, que hay un mundo venidero, hay un mundo por recibir. Entonces se conduce en esta vida de una forma correcta. También mirábamos que sin la fe el hombre hace lo que es recto a sus ojos. Y algo clave, dice que únicamente por la fe el hombre podrá superar a su mala inclinación. Esa mala inclinación es precisamente todo lo que en el ser humano hay que le dicta hacer lo incorrecto, su propio beneficio, su propia pereza, sus propios malos hábitos, sus propios vicios. Todo lo que lo aparta del camino correcto es su inclinación al mal. Miramos también que sin la fe, pues cada uno decide cuál es su propia verdad. Cuántas verdades que hay en este mundo, ¿no? Y definitivamente no hay tantas verdades, hay una sola verdad. Y de la verdad hablábamos que el hombre llega a saber cuál es su finalidad y así le es inculcada la verdad para que pueda llegar a la auténtica fe. ¿Cuándo? Cuando el hombre la descubre a través de las Sagradas Escrituras y a través de un buen maestro que lo guíe en ese camino,
para encontrar esa verdad. Y decíamos también en una parte que la divina ley o la ley divina son las leyes de vida, las leyes del Creador que reflejan su verdad. Con estas leyes se puede llegar a la fe, al conocimiento auténtico del Creador. Y miramos también el correcto camino, que quien va en contra de los preceptos del Creador ciertamente vive con grandes errores y confusiones. ¿Quién entre nosotros querrá vivir con grandes errores y confusiones? Bueno, creo que ninguno va a querer esa decisión, ¿no?, de vida. Entonces, cuando el hombre vive según la voluntad divina y tiene la verdadera fe, el mundo le es muy bello, es como un jardín. Pero también miramos que conocer toda la Torá, toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia, desde el inicio hasta el final de la Sagrada Escritura, no es suficiente si el hombre no busca ese acercamiento al Creador a través de todo lo que está escrito. Solamente pasaría a ser un hombre o una mujer religioso o religiosa de la multitud de religiosos que hay en este mundo, que el Eterno nos guarde. Y hoy entramos en una parte que se llama un hombre de espíritu. Ya vamos a ver de qué se trata. Estamos viendo hasta acá que hay un correcto camino, que hay que encontrar el camino hacia el Creador a través de la fe. La fe auténtica es la que nos acerca al Creador, porque decíamos que la fe auténtica es oración, es conexión. Si alguien dice tener fe, pero no ora, no habla con el Creador, sí, Frank, yo hablo 1 minuto o 2 minutos, y a veces hablo mucho, 5 minutos, cuando me levanto saco 5 minutos y eso es bastante. Entonces tengo mucha fe. No, eso no es suficiente fe, eso te demuestra, eso es un indicador que realmente te falta más comunión con el Creador y por ende, entonces te falta más fe. Por eso no puedes todavía comprender que todo lo que pasa en tu vida es para bien, hasta las cosas más oscuras o más difíciles que son como inconcebibles de pensar, razonarlas, siquiera un poquito de que algo bueno puede haber en ello. Y por ende no se alcanza la alegría suficiente. Pero una persona que se conecta con el Creador cada día, comenzando el día y al cerrar la noche, saca el tiempo para meditar sobre su vida y habla con el Creador, se expresa con Él, como hablar con el mejor amigo, con el mejor padre que es Él, y se le dice, hoy actúa de esta manera, tal vez debía actuar de otra, y encuentra esa comunión, ese diálogo bonito, esa relación con el Creador. Esa es la verdadera esencia. Pero, ¿cómo se puede llegar a ese camino? ¿Cómo se puede llegar a encontrar esa fe auténtica? ¿Cómo poder encontrar toda esta verdad entre tantas verdades que hay? Entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo dice tener la verdad, pero muchas de las verdades que encontramos en el mundo y en las religiones más cercanas a nosotros, resulta que hay muchas mentiras que los más antiguos fundadores, de alguna u otra manera, por X o Y razón, metieron muchas cosas que no eran, es decir, mentiras entre la verdad. Entonces se tienen entre verdad y mentiras, y como dice la aplicación matemática, más por menos da menos. Pero que el Creador nos ayude para que podamos encontrar ese camino verdadero de cómo acercarnos al Creador. Y hoy esta parte es clave para encontrar esa verdad. Leo para ustedes, estamos en la página 65 del libro y hoy estamos terminando el primer capítulo. Mañana seguiremos el capítulo segundo. La lectura de hoy es muy corta, es la parte de un hombre de espíritu y una advertencia importante. Solamente es una hoja y media página. Así que vamos a leer entonces, página 65 de este libro, En el Jardín de la Fe, escrito por el rabino Shalom Arush. Dice así: entre una generación y otra hay un hilo que las conecta y que jamás se rompe. En cada generación hay justos que recibieron el camino de la ley divina de sus antepasados, desde Moisés, que la recibió en el Sinaí y la transmitió a Josué, quien a su vez la transmitió a los ancianos y ellos a los que vinieron después, y así sucesivamente. Ellos y todos los que siguen su camino son los que guían al hombre en la comprensión de la ley divina, sus preceptos y la finalidad. Por eso, debe cada uno buscar muy bien un verdadero líder espiritual que posea la inspiración divina para que le enseñe el camino para llegar a cumplir la ley. Y no es suficiente que se acerque a un maestro, aunque sea muy grande. Si éste no recibió la herencia de los maestros anteriores desde Moisés, desde cómo hacer llegar a cada hombre a su meta,
porque a pesar de que hay preceptos conocidos y explícitos, versículos que dicen lo que está permitido y lo que está prohibido, todavía la mayoría de los hombres tiene dificultad para cumplirlos. Necesitan un dirigente para el servicio al Creador, que sepa guiar a cada uno según su propio espíritu. Como explicaron los sabios, el versículo que está en Números 27:18, ahí se está refiriendo este pasaje a Josué, básicamente en hebreo Yehoshua, cuando Moshe sucedería en este hombre, en Josué o Yehoshua, el liderazgo, quien sería el que llevaría el pueblo a la conquista final. Dice, un hombre de espíritu, dice Números 27:18, un justo que por la inspiración divina que posee puede conocer la condición espiritual de cada uno y también las cosas ocultas. Él sabe cómo estimular a cada uno, fortalecer su alma y llevarlo a cumplir perfectamente la ley divina. Este líder debe ser absolutamente devoto y piadoso, dueño de un nivel espiritual muy elevado y tener una clara herencia desde Moisés. El primer maestro espiritual, para corregir a los que se le acercan. Esta parte es clave. Entonces, vamos a mirar algunos apartes de estos dos párrafos que hemos leído, que están bien interesantes. Dice, entre una generación y otra hay un hilo que los conecta, y siempre es que desde que Moshe, quien fue el que recibió los 10 mandamientos, quien recibió la ley misma del Creador en el Sinaí, en el monte, en el Sinaí, este Moshe fue el mismo que la transmitió a Josué, a Yehoshua, y este Yehoshua fue el que a su vez la transmitió a los ancianos, y así se ha ido en cada generación transmitiendo. Pero ¿cuál es esa herencia de Moshe? Esa herencia sin fe de ratas, esa herencia plena, es la propia Torá, los propios mandamientos. Por eso deberíamos preguntarnos, bueno, para yo saber que estoy en el camino correcto de acercarme al Creador y en el camino correcto de la emuná y de la Sagrada Escritura y de la verdad del Creador, lo más conocido que todo el mundo tiene claro es que los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí. Ahora nos preguntamos, ¿estamos guardando, obedeciendo esos 10 mandamientos? Que entre otros está no robar, no matar, pero como comienza el primero comienza que yo soy Adonai. Comienza que Él es el Señor. Él, el Señor, nuestro Dios, o Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, Adonai uno es. Entonces, solo hay un Creador, no hay dos, no hay tres, hay un solo Creador. Y este Creador, también al mirar el resto de mandamientos, dice que es un Dios celoso. Él no admite que alguien venere, adore, se haga imágenes, sean talladas, sean impresas y las cargue como algún recordatorio. Si hablamos de recordatorio, lo que la Sagrada Escritura sí nos dice, que está también entre los otros mandamientos, además de los 10, en total serían 613 mandamientos, de los cuales de esos 613, les comento, unos aplicaban exclusivamente estando en el territorio de Israel, o aplican allá. Otros tantos también aplican cuando el Sagrado Templo está levantado, o estaba levantado. En este momento el Sagrado Templo no está levantado, entonces no, esos mandamientos no, o sea, en este momento no se están pudiendo cumplir porque hay una condición. No es que haya quedado abolida esa ley, sino que la condición es que para que se puedan llevar a cabo ciertos mandamientos como los sacrificios en el Sagrado Templo, debe estar el Sagrado Templo. Al no estar el Sagrado Templo no hay sacrificios, ¿cierto? Ahora, sin embargo, el Sagrado Templo como tal, que era donde se manifestaba la presencia del Creador, ¿qué pasó? Que ahora cada uno de nosotros somos ese Sagrado Templo, porque está escrito en los profetas que ya no moraré en templos hechos de piedra, sino en templos hechos por manos del Creador, de lo cual se tiene muy claro y con toda certeza que cada uno de nosotros somos ese templo sagrado, porque solo nosotros somos hechos por la mano del Creador.
Entonces nosotros somos el templo donde mora el Eterno, ¿ya? Sin embargo, entonces, en comparación o llevando en paralelo que somos el templo, nosotros todos los días debemos llevar el sacrificio, ese corbán o esos korbanot, en hebreo quiere decir sacrificios, sacrificios de paz, sacrificios de pecado o por el pecado, sacrificios de paz, sacrificios de, en fin, de gratitud. Siempre debemos estar presentándonos a diario, haciendo esos korbanot, esos sacrificios que nos acercan al Creador. El sacrificio es un símbolo que representaba cómo el hombre se entrega ante el Creador y sacrifica, como lo decía en el pasaje en Levítico. Dice que se presentará el hombre con su toro, o se presentará el hombre con su cabrito, con su cabro, o se presentará el hombre con su cordero. Haciendo un paréntesis y entrando un poco más a lo que son estos sacrificios, dice, no presentará el hombre un toro, no presentará el hombre un cordero, y no es que diga el hombre presentará su chivo o su cabrito. Dice que se presentará el hombre con su toro, se presentará el hombre con su cabrito, se presentará el hombre con su cordero. Quiere decir que el hombre se presentará, haciendo una interpretación muy precisa y correcta de este pasaje, es el hombre se presentará con su toro que lleva en sí. Algunos dirán, bueno, Fran, sí, yo a veces soy déspota, tosco y arremeto contra las personas. Ese es el toro que hay en ti. Debes presentar ese sacrificio. Preséntate con el toro que llevas dentro. O preséntate con el cabro. De pronto tú dices, bueno, yo no soy una persona así, Fran, que soy grosera, una persona, pues, fuerte, que está maltratando a todo el mundo. Pero de pronto sí soy como el cabrito. Me dicen que es por aquí, no hago caso, o sea, anda para allá y para acá. Entonces, preséntate, dice el Creador, preséntate con tu cabrito, se presentará el hombre con su cabrito, o sea, con eso que llevamos dentro. O está el que dice, Fran, yo no soy ni lo uno ni lo otro, más bien, a mí dicen, venga, mijito, venga para acá, vámonos para allí, vamos, venga y le enseño lo que es la vida. Bueno, llévame. Y yo me dejo enseñar, yo me dejo que me lleven para todos lados. Y yo hago caso, soy muy sumiso, es como una ovejita, un cordero que se deja llevar. Por eso también dice, se presentará el hombre con su cordero. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que también esa actitud es peligrosa. No se puede ser como un corderito, una ovejita que lo lleva el amigo, venga, mi hijo, venga, usted con su esposita, lo trata mal, le dice, no lo valora, lo que usted realmente es, venga, vamos, que ahí hay otras mujeres que sí lo valoran, vamos, mi hijo, vamos, venga para acá, bueno, está bien, yo me dejo llevar, por favor. O también la mujer, no amiga, ven para acá, ven y te cuento, no, ese tipo que tienes al lado, por más tú no puedes estar aguantando, que por los hijos, y te empiezan a meter cosas en tu cabecita que no son, y te sacan de lo que es tu hogar, te sacan de lo que es tu rol de mujer, de una mujer que está construyendo su casa. Porque como dice la Sagrada Escritura, la mujer sabia edifica la casa y más la necia con sus manos la derriba. Entonces, cada ser humano, cada persona se presentará o con su toro, o con su cabrito, o con su cordero. Sin embargo, bueno, si hablamos de todos los mandamientos, podríamos hacer una buena velada esta noche, pero no se trata de eso. Lo cierto es que entre todos esos mandamientos, que son 613, unos aplicaban en el templo, otros eran para el sumo sacerdote o el Cohen Gadol, ¿cierto? El Cohen sacerdote, Gadol, grande, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo. Y habían otros mandamientos que eran para los Kohanim o sacerdotes, otros para los levitas, y el resto le correspondía a todo el pueblo. Entonces no son en esencia 613 que nos corresponden a todos, son menos de 613, pero todos, esperando un apunte, en una próxima sesión, hablar un poco de los mandamientos que nos competen, ¿vale? Y todos son maravillosos, ninguno es una carga pesada. Los conozco y ninguno es una carga pesada. Uno de ellos dice, por ejemplo, no secuestrarás. Creo que un buen ciudadano de este mundo y de cualquier parte del mundo diría, me parece que es un mandamiento justo. Otro mandamiento justo dice que cuidarás, que si tu vecino pierde algo, se lo devolverás. Yo no creo que eso sea un mandamiento muy difícil de cumplir. Y así como estos dos que les cité, hay una serie de mandamientos que son precisamente para que el hombre se conduzca correctamente para con su prójimo. Entonces, todo esto que viene de herencia, y si no miramos los solo 10, entre los 10 está no matar, no robar, no. El último, que es, ¿por qué está de décimo? Porque es bien difícil.
es bien difícil para la sociedad de hoy. Porque es una escala alta a la final de valores. No codiciarás. Por eso es que vemos corrupción. Cuando alguien llega a un puesto público y codicia los bienes de la nación y se enriquece con los bienes de la nación. Cuando una persona roba, codició y robó. No es la necesidad, es la codicia. Y así, cuando alguien pone la mano en la otra persona, sea que es la pareja del prójimo, está codiciando, no está contento con lo que tiene. Por eso decíamos, la emuná es estar contento, emuná es fe en hebreo, es la confianza en el Creador, es la cercanía al Creador, y es estar contento con lo que tengo y no necesito estar mirando para otros lados. Eso me salva de la codicia. Y también si miramos otro mandamiento, miremos a ver, dice que se necesita un dirigente, un justo, que te guíe por el camino, dice, que te guíe por el camino y te conduzca justo con la herencia que recibió Moisés, que es todos los mandamientos, porque los mandamientos son vida. Los mandamientos, en alguna ocasión aprendimos, porque yo estuve 30 años en el cristianismo, y aprendí que la ley estaba abolida, que la gracia es ahora y que ya la ley ya perdió vigencia, que ahora es el nuevo pacto y que la ley ya no más. Pero si miramos Mateo 23, 1, 2, 3, está el Mesías, Yeshua, de Nazaret, está hablando a la gente. En la correcta versión, en la correcta traducción, está el Mesías diciendo lo que recibieron de Moisés, todo lo que escuchen que Moisés dijo, obedézcanlo y cúmplanlo. Lo que dice ahí claramente es, en la traducción Valera está mal, en la correcta dice, pero como lo interpretaron los escribas y fariseos de la época, no lo hagan, porque ellos escriben takanot, o sea, leyes de hombres, y exigen que se cumplan. Es lo único que Yeshua dijo, no cumplan la Torah oral, es decir, las leyes dadas por hombres. Pero todo lo que se dijo a través de Moisés, en hebreo es Moshe, todo, dice Yeshua, cúmplanlo, obedézcanlo y cúmplanlo. Y cuando miramos los salmos dice, porque tu ley es vida, es medicina al cuerpo. Entonces, entre esos 10 mandamientos está, por ejemplo, guardar Shabbat. Si miramos domingo, Sunday, día del sol, ¿ya? En ninguna parte de la Torah, ni en ninguna parte vemos al Mesías diciendo que el día de reposo, el día santo para el Creador es el domingo. De hecho, si no lo sabían, y seguramente mis amigos que están acompañándome en esta transmisión, en este video, no saben que nuestro Mesías no murió un Viernes Santo, porque está claro que el Mesías, Yeshua, debía estar 3 días y 3 noches sepultado. Viernes en la noche, al sábado en la noche, un día. Viernes en la noche, al sábado en la noche, un día. Al domingo en la noche, 2 días. Al lunes en la noche, 3 días. Y así no decía la profecía. Pero al entender, porque de dónde salió lo del viernes. Lo del viernes sale, el famoso Viernes Santo, que se entiende que Yeshua murió el viernes y por ende resucitó el domingo porque era el primer día de la semana, que fueron las mujeres a visitarlo al sepulcro y ya no estaba. Pero así no fueron las cosas en esa interpretación, que mal se enseñó porque se desconoce el contexto de lo que es el pueblo judío, de cómo se vivía en Israel. Yeshua era judío, descendiente legítimo de Judá, de la casa de Judá, y toda la ley la cumplió y nunca dijo que no se cumpliera. Les explico, cuando la Torá, o más bien cuando los evangelios dice porque iba a entrar el día de reposo, lo bajaron del madero, siendo que él ya había entregado su vida, y lo sepultaron. Entonces se entiende en esta concepción que el viernes era el día de reposo. Recordemos que los días judíos, o en el calendario hebreo más bien, los días en la perspectiva bíblica arrancan en el atardecer, de atardecer a atardecer, es el nuevo día. Así, entonces, comenzando el atardecer, arranca el nuevo día. Entonces, cuando dice la escritura
que porque ya iba a entrar el día de reposo, entonces lo bajaron y lo sepultaron. Los que entienden que solo el día de reposo es el viernes, van a pensar que efectivamente ese día era un viernes, pero no estaban teniendo en cuenta que ese día estaba por entrar, ese día fue el 14 de Aviv, el 14 de Nisan o Aviv, ¿cierto? Ese 14 de Nisan, ¿por qué les digo que ese era el 14 de Nisan? Porque el día en que el Mesías, que Yeshua, fue sacrificado, era el día 14 en el que se hacía el sacrificio, el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, que era matar el cordero, recordando y más bien cumpliendo el mandamiento por el cual fueron liberados el pueblo de Israel de Egipto en aquella noche, en que con la sangre del cordero untaron los dinteles de sus casas, las puertas. ¿Y qué pasó? Pasó un ángel de la muerte y mató, hirió a todos los egipcios primogénitos, a los primogénitos, y el pueblo de Israel finalmente ningún primogénito sufrió muerte. Entonces, ¿qué pasa? Esa fiesta de Pesaj se estaba celebrando ese día, y el 14 de Aviv era el día en que se sacrificaba el cordero. Se sacrificaban corderos por familia, o según el número de familias se reunían. Si eran familias pequeñas, se reunían 2 o 3 para comer el cordero, y sacrificaban el cordero. Y ese cordero perfecto, que era Yeshua, como lo describe así los profetas, él entonces sería el cordero de Pesaj, de nuestra Pascua como tal. Entonces, ese 14, que era el sacrificio, ese se hacía entre el mediodía más o menos. Al terminarse ese día, cerca del mediodía aproximadamente, entre la mañana y mediodía y tarde ya, cuando se terminaba ese día 14, seguía el 15 de Aviv. Al mirar el Levítico 23, está claro que el 15 de Aviv, el 15 de Nisan, el 15 del primer mes del calendario hebreo para efectos de las fiestas bíblicas o los Moadim, las citas con el Creador, ese 15 comenzaba la fiesta de panes y levadura, que es la fiesta de 7 días, y ese 15 es un día de reposo. Ese 15, así como el séptimo día de la fiesta, es decir, el día 21, es día de reposo. Entonces, el 15 era un día de reposo, pero al volvernos en el calendario atrás y mirar qué día era ese 14 de Aviv, ese día fue un miércoles. Nuestro Mesías fue muerto, fue entregado. Él entregó su vida por todos nosotros. Él fue el Cordero de Pesaj, el miércoles 14 de Aviv. Y ese miércoles 14 de Aviv o de Nisan, eso fue en la tarde. Y como ya iba a entrar el día de reposo, el día de reposo era el día de reposo de panes y levadura. Búsquenlo en Levítico 23 y van a ver que el día de panes y levaduras, el primero y el séptimo día, son días de reposo. Lo digo porque yo celebro las fiestas del Creador, tal como están, y las conozco, y las enseño, y las hago con mi familia, las celebro. Y puedo enseñarles cómo celebrar las fiestas bíblicamente, que no es una tarea difícil, todo lo contrario, y es una tarea, o más que una tarea, es una cita, es un encuentro, es como celebrar el aniversario de los esposos, es algo maravilloso, es algo bello. Entonces, ese miércoles, él fue sepultado, porque ya comenzaba el 15 de Aviv en ese atardecer, y ese era el día de reposo. Así pues, que él fue muerto el miércoles en la tarde. Contemos, al jueves en la tarde hay un día, al viernes en la tarde hay 2 días, y al sábado en la tarde hay 3 días completos, 3 días y 3 noches. Yeshua dice que tenía que estar 3 días y 3 noches. Como él entregó su vida antes de terminarse el miércoles, antes de terminarse el Shabbat, jueves, viernes, sábado, en la tarde, antes de terminarse el Shabbat, él ya estaba resucitando. Entonces, cuando fueron al primer día de la semana a visitar la tumba, él ya estaba vivo, ya no estaba en la tumba. Entonces, porque él había resucitado en Shabbat, porque él es el Señor del Shabbat, él es el Adón del Shabbat. Entonces, él había resucitado, era en el mismo Shabbat, porque en Shabbat fue que él comenzó la entrada triunfal. Fue de Shabbat a Shabbat todo este proceso. 4 días tenía que estar el cordero reservado. Del Shabbat al primer día, al domingo, al lunes, al martes y al miércoles, que fue el sacrificio. Ahí estaban los 4 días.
y el miércoles fue sacrificado el cordero. 3 días tenía que estar, como lo dice la escritura, para que se cumpliera la profecía de Jonás, que 3 días y 3 noches tenía que estar en el vientre de la tierra, nuestro Mesías y libertador. Y el Shabbat, nuestro Mesías, terminando Shabbat, estaría resucitando y presentándose ante el Creador, expiando por nuestros pecados. Así las cosas, Él es el Señor del día de reposo, Él es el Adón, el Señor del día de reposo. Entonces, muchas cosas no se conocen, no porque nos las hayan enseñado de mala fe. Lo que pasa es que desde los tiempos más antiguos, más remotos, todo se ha tergiversado, se tergiversó de gran manera. Y aún los seguidores del Mesías, los que seguramente de los que están escuchando hoy este video, que aman al Creador y siguen los evangelios, pero resulta que no están siguiendo al Mesías de la forma como Él realmente enseñó y como Él desearía que lo siguieran, que fueran sus discípulos verdaderos. Comenzando porque ni siquiera se entiende ese asunto, que en honor a Él se guarda el domingo, el día del sol. El día del sol era un día solemne, pagano, para todas las culturas paganas, el imperio romano, el imperio griego, el imperio egipcio, era el dios Ra, el sol, pero eso no lo entienden. El símbolo del Creador no es un sol, el símbolo del Mesías no es el sol, Él no es el día del sol, Él es el Adón del Shabbat, Él resucitó en Shabbat. Lo vemos por conocer la historia y por conocer los días correctos. Entonces, por eso este libro nos dice algo importante. Debemos hacernos a un buen maestro que nos enseñe la verdad, que nos enseñe todo sin perder la herencia que se tiene desde Moshe, que es la misma Torá, los mandamientos. ¿Quién recibió los mandamientos? Fue con Moisés, con Moshe. En Moisés o Moshe se recibieron los mandamientos, y Yeshua mismo en el Mateo 23 está diciendo: hagan lo que Moisés dijo. Y él también repite: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Entonces, ¿de dónde sacamos tal descabellada idea que los mandamientos no están para nosotros, que eso fue clavado en la ley, en la cruz? Porque hay un versículo que dice que la ley fue clavada en la cruz. Hay que ver cuál fue la ley que quedó clavada en la cruz. Pues está hablando de la Torá. Es que Torá se tradujo como ley. Torá se conoce de alguna manera como los 5 primeros libros o Pentateuco. Pero la Torá no solo es ley. Esa es una de las definiciones de Torá. Torá, el significado más apropiado es instrucción de vida. Y también es ley, por supuesto. Pero ninguna ley que haga referencia a la ley de Elohim fue clavada en el madero, de ninguna manera. Todo lo contrario, Yeshua vino a cumplir la ley, y la ley es la que guarda nuestro camino. La ley nos dice, la ley no nos condena, la ley condena al pecador, pero la ley justifica al justo. O quien que se presente al juez siendo justo va a decir: no, yo no me presento a ese juicio, qué pereza, voy a perder mi tiempo. Allá va a estar el juez con la ley, y la ley me va a condenar a mí. Eso nos lo dice el justo. Pero el que está quebrantando la ley, el que está infringiendo la ley, si dice: no, yo sé que voy del juez y voy a ser juzgado, y esa ley me va a condenar. ¿Pero por qué? Porque su pecado, su infracción de la ley, lo condena. Pero aquel que está en la perfecta ley, el que camina en la perfecta ley de Elohim, del Creador, de Dios, de Adonai, el Señor, esa persona, la ley no le es contraria. La ley, la perfecta ley, lo justifica. La perfecta ley le dice: aquí están tus obras. Porque para todos los que han creído en el Mesías, han creído en el anuncio del Nuevo Testamento, Obrit Hadashah, pacto renovado, está claro que al final a cada persona se le probarán por sus obras también. Por sus obras no seremos salvos, por las obras. Pero por las obras también nos van a pesar. Somos salvos por la gracia en el Mesías. ¿Pero quién es el Mesías? El Mesías no es otra cosa más, o no es nadie más, que el aliento del Creador, su palabra que fue dada en el Sinaí. Es decir, Yeshua mismo es el aliento, la voz del Creador. Esa misma voz que se pronunció en el Sinaí, que se convirtió en ley, que se escribió en las tablas de piedra. Esa misma ley que se escribió ahora en nuestros corazones es Yeshua. Él
a través de su Ruach, del Espíritu que nos enviaría, no es otra cosa más que el Creador mismo, manifestándose, hecho carne, y habitó entre nosotros la palabra viva. Y esa palabra es la ley. ¿Cómo la misma palabra va a decir, yo los mandamientos, anulo a los mandamientos? Es imposible. Recordemos que entendemos, y hablo para el pueblo que conoce, que es cristiano, que conoce Juan 1:1, que sabe que en el principio era el verbo, era la palabra del Creador, y la palabra era con el Creador, y la palabra era el Creador. El Creador es aliento de vida, es palabra pura. Es lo que escuchó Moshe y todo el pueblo, y el pueblo dijo, Moshe, ya no queremos escuchar más al Creador, nos da pánico, nos da miedo, temblamos ante su presencia, ante su voz. Ve tú y sigue escuchando al Creador, y nos cuenta, nos dice qué es lo que el Creador te dice. Esa voz era la voz que hablaba en el desierto, era la voz del Eterno, y esa misma voz, como decía el profeta, como dijo el profeta Yohanan o Juan, una voz que clama en el desierto, una voz que se alza en el desierto. La misma voz que se habló en el desierto es la misma voz que ahora se hablaba en el desierto. ¿Cómo se manifestó? Hecho carne. Su palabra, el verbo del Creador, se hizo carne, y lo vimos, o lo vieron los que estuvieron en ese entonces. Y esa misma palabra de vida, es decir, la misma ley dijo, yo cubro, yo pago, no anulo, pago el precio. El mismo Creador pagó el precio del pecado por nosotros. Entonces, finalmente, si el Mesías es la misma Torá, es la misma palabra, son los mismos mandamientos, es decir, los mandamientos nos están redimiendo, la misma ley de Elohim, la misma Torá de Elohim nos está redimiendo, porque la Torá está pagando por nosotros, porque la Torá es la que nos justifica o nos condena. Nos justifica si por ella caminamos en justicia, o nos condena si de ella nos apartamos y decidimos hacer lo que nos place, lo que nos muestra la sociedad, una sociedad de mentiras en la que estamos viviendo, y nos muestra un camino muy diferente a lo que realmente dice la Torá. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Arranquemos por ese pedazo, por esa partecita. ¿En eso está clara la sociedad hoy día? No lo está. Entonces, esos son mandamientos. El Creador hizo las cosas como son, las cosas como son. Y no solo eso, está el resto de mandamientos. Entonces, mis queridos, el Rav Shalom Arush nos dice, tienes que buscarte un maestro que te guíe en la verdad, que tenga la herencia de Moshe, que es la Torá, y Yeshua es la herencia de Moshe, es la propia Torá, solo que viva. Y si murió, no quedó muerta. La Torá resucitó, se levantó, se dignificó aún más, a lo más sumo. Y por ella, por esa Torá viviente, por Yeshua, por su sacrificio, la Torá misma, el mismo juez supremo dijo, yo pago los daños y perjuicios de estos infractores. No anuló la ley. La ley le dice hay que pagar, y pagó. Y una vez que están pagos los infractores, ahora la ley dice están libres. Si ya pagó, eres libre. Ya no debes. Entonces la Torá nos justifica. No hay ninguna verdad que la Torá quedó abolida. Por eso, cuando hablamos de que la Torá no ha quedado abolida, entonces nuestro día no es el domingo, nuestro día es Shabbat. Nuestros días de fiesta no son 24 y 31 de diciembre, día de velitas. Eso no está en la Torá por ningún lado. Esas son fiestas de hombres. Nuestras fiestas están en Levítico 23, 24 y 25. Podemos mirarlas ahí. Ahí está todo claro. Y de eso voy a hablarles en un otro especial. Y estoy apuntando los temas de los cuales hay que hablar para que conozcan. Entonces, es alguien que te conozca y que conozca la verdad y te guíe por esa verdad, que te guíe por ese camino, esas sendas que son las sendas de verdad, las sendas antiguas, las sendas de verdad, que se cambiaron por una razón X o Y, que ni ustedes ni yo, a la final, decimos con razón fue esto lo que pasó exactamente, pero sí pasaron muchas cosas que se tergiversaron en el camino. Y evidentemente que sí hay evidencias de en qué momento las cosas se cambiaron y en qué momento la fe de los seguidores del Mesías dejaron de ser verdaderos creyentes en el Mesías y pasaron a ser del Imperio Romano, a creer
y a seguir todo lo que el Imperio Romano dictó, muy apartado de lo que el Mesías enseñó como judío, quien vivió como judío, como un guardador de la Torá, y que así nos enseñó que fuéramos. Terminemos con esta lectura. Entonces dice que ese líder debe estimular a cada uno a fortalecer su alma y llevarlo a cumplir perfectamente la ley divina. Este líder debe ser absolutamente devoto, piadoso y dueño de un nivel espiritual muy elevado y tener una clara herencia de Moisés, el primer maestro espiritual para corregir a los que se le acercan. El que no busca un guía como este, entonces puede estudiar la ley divina toda su vida y no encontrar la meta, viviendo en falta. Sobre esto está escrito en Proverbios 14, 12. Hay un camino que le parece recto al hombre, pero su fin son los caminos de la muerte. Muerte y separación, o sea que finalmente te separas del Creador y nunca lo encuentras. Debemos cuidarnos, no ser de los que se extravían de la senda correcta. Hay dos tipos de extraviados: los que se extravían completamente del camino de la fe y aquellos que creen que están en ese camino, pero en verdad se equivocan debido a que no buscan quien los guíe para cumplir la ley del Creador. Por lo tanto, debemos saber que todo depende esencial y profundamente, por lo tanto debemos saber que todo depende esencial y fundamentalmente en conectarse con el justo de la generación y aceptar todo lo que dice, la cosa pequeña y la cosa grande, sin desviarnos a la derecha o a la izquierda, aun cuando no lo entendamos. Debemos desprendernos de todas las astucias y anular nuestra opinión como si no tuviéramos ningún razonamiento, excepto el que recibirá del justo de la generación. Todo el tiempo en que queda en nosotros algo de nuestro propio razonamiento, no estamos conectados completamente con el justo. En verdad, se necesita buscar y buscar mucho hasta encontrar un líder verdadero. Y es necesario pedir mucho al Creador, el merecerlo, para poder lograr la fe auténtica en su totalidad. Porque por medio de acercarse a un falso líder, se llega a falsas creencias. Y esta es la razón por la cual se debe buscar y rebuscar mucho un líder auténtico y acercarse a él. El justo que tenemos de aquella generación y hasta ahora, y está vivo, es Mashiach en hebreo, Mesías, el Mesías, Yeshua. Y todo el que sigue a él, sigue sus caminos. El que me sigue, no enseña algo diferente. El que me sigue, enseña mi camino. No vimos a Yeshua enseñando algo más que lo que estaba escrito. Escrito está. Recordemos que Yeshua, cuando él predicaba o él daba sus enseñanzas, no estaban los evangelios. Él no decía en Mateo, en Marcos, en Lucas, en la carta del apóstol Pablo. Yeshua nos enseñó la Torá. Solo decía, escrito está, y citaba todos los profetas. Citaba la ley de Moshe, porque no es la ley del hombre. Se le conoce la ley de Moshe porque fue la ley que Moshe recibió de Dios en el Sinaí. Pero nunca nos enseñó otra cosa diferente que la Torá de Elohim, la ley de Elohim, la ley de Dios. Si alguien quiere hoy enseñarte algo diferente a ello, pídele al Creador. Muchos tuvimos líderes que nos enseñaron cosas contrarias, pero no por una mala fe, por desconocimiento, por ignorancia, porque eso es el legado que viene de muchas y muchas generaciones, de décadas, de siglos, de 2 milenios. Pídele al Creador que te guíe. Mientras tanto, puedes seguir aprendiendo en casa de estudio, Beit Torah, por eso se llama Beit Torah, casa de Torah, casa de enseñanza o casa de instrucción, casa de vida, es Beit Torah. Vas a conocer acá la verdad como es, no como te la queremos enseñar a la fuerza, es como son las cosas, con el conocimiento de la historia, con el conocimiento de lo que es el pueblo de Israel. Y bueno, este es su servidor, también está estudiando hebreo bíblico con la Universidad de Jerusalén. Entonces, porque la idea es conocer más a profundidad la raíz, saber de qué estamos hablando, saber cuál es el legado que recibimos, conocer un poco más a profundidad para poder entender el mensaje más correctamente y acercarnos más a la verdad. Vamos a concluir con esta parte. Página 67 y concluimos este capítulo primero y dice así: es muy importante destacar aquí
que la búsqueda y pedido de un verdadero líder se consigue solamente por medio de la plegaria, de la oración, porque saber quién es el guía verdadero y quién es un guía falso no está en la mano del hombre. Es imposible encontrarlo y determinarlo por nuestro propio razonamiento y entendimiento. El que trata de conseguirlo de este modo es muy probable que llegará a la polémica, la maledicencia y a grandes errores. Que dicen, tú estás equivocado, hombre, tú estás cambiando las cosas, y hay pelea y aparece la persona que señala, que pelea, que critica, que dice es que mi creencia así es, y empiezan las peleas, y eso no es lo que el creador quiere, realmente no. Por eso dice, quien lo quiere hacer bajo su propio razonamiento, solo va a caer en eso, en la polémica, en maldecir, en hablar mal del otro y a grandes errores. Solo quien se mantiene muy fuerte en el atributo de la paz se aleja definitivamente de toda sombra de polémica y se cuida con toda su alma de no despreciar a ningún hombre, porque eso se trata. Y con mayor razón a ningún dirigente o grupo. Solo él puede encontrar al guía verdadero por medio de la plegaria, de la oración, de la fe. Recordemos que fe es acercarnos al Creador. Solo por la fe, por el acercamiento al Creador, se le puede decir al Creador, Creador, por favor, permíteme tener el líder que necesito, que me enseñe la verdad, que me saque de mi error y me permita llevar a encontrarme con tu verdad y seguir una vida correcta, cumpliendo con todos tus mandamientos y encontrar la vida en ella. Por lo tanto, no hay ningún otro consejo ni otra posibilidad que no sea por medio de muchas oraciones o muchos rezos y súplicas al Creador, merecer acercarse al verdadero líder para lograr la verdadera fe, la verdadera emuná que nos acerca con el Creador. Creo que está todo dicho. De esta manera hemos cerrado nuestro primer capítulo y nos preparamos mañana para el segundo capítulo, que está muy interesante, que se llama Los niveles de fe. Hay un nivel básico de la fe, así el Creador quiere. El nivel intermedio de la fe, todo es para bien. Y el nivel superior de la fe, ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Cuál es el mensaje que me está dando con eso que está pasando? Ahí están los 3 niveles de la fe. Mañana comenzamos con los niveles de la fe. Después vamos a abarcar un capítulo hablando de todo lo que es el primer nivel. Gracias por acompañarme en esta sesión número 11 de estas lecturas y comentarios del libro del Jardín de la Fe del Rabino Shalom Arush. Gracias por acompañarme de nuevo. Soy Frank Castrellón y esta es Casa de Estudio Beit Torah. Chao, chao. Shalom. Bendiciones.